5.400.000 personas son los desempleados con los que España ha cerrado 2011. La cifra de parados sigue aumentando mientras los organismos internacionales, lejos de mandarnos mensajes esperanzadores, minan la confianza en nuestro país. Otros 2 años de recesión, más paro y ahora los expertos económicos dicen que la austeridad no es la opción para salir de la crisis. Esto es 5 días. Bienvenidos a este repaso semanal de la actualidad de España y Andalucía. Ya la llaman la reforma Gallardón. El nuevo ministro de Justicia anunciaba esta semana una serie de cambios profundos en la legislación actual llamados a revolucionar el sistema judicial. La introducción de la cadena perpetua revisable, la modificación de la polémica ley del menor o la ley del aborto. Familias como la de Marta del Castillo o Sandra Palo han aplaudido la iniciativa del Gobierno, aunque de momento quieren ser cautos. Las menores de edad no podrán abortar sin el consentimiento de sus padres. La nueva regulación se inspirará en la doctrina del Constitucional existente, que únicamente permite el aborto en caso de riesgo para la salud física y psíquica de la madre, malformaciones graves en el feto o violación. Actualmente se puede abortar en las primeras 14 semanas. Esta no será la única ley que el nuevo Gobierno modificará. La reforma de la justicia se extenderá a la ley del menor, la inclusión de la cadena perpetua revisable y el copago en casos concretos. Para evitar abusos de la justicia en tiempos de crisis, Gallardón ha propuesto la introducción de tasas para cuando las partes recurran la sentencia de primera instancia. Quedarían excluidas la jurisdicción penal y las rentas más bajas. La cadena perpetua revisable iría en la línea de la que ya existe en otros países europeos, una pena que se impondría de forma excepcional para supuestos muy restringidos y que hubieran causado una gran alarma social. Sobre la ley del menor no supondrá la pérdida de derechos porque se les seguirá aplicando la misma legislación. El cambio se produciría en el proceso judicial. Si el menor ha cometido un delito grave acompañado de un adulto, ambos serán investigados y enjuiciados conjuntamente. La reforma afectaría a casos como el de Marta del Castillo, en el que el menor apodado El Cuco fue juzgado individualmente y condenado por encubrimiento. Esta reforma de la justicia la anunciaba Gallardón un día después de que miles de personas en toda España salieran a las calles para mostrar su rechazo a la sentencia que han dictado los jueces en el caso Marta del Castillo. El martes se cumplieron 3 años de la desaparición de la joven y todavía sigue sin haber pistas del paradero de la víctima. Todos somos Marta es el lema que repitieron una y otra vez en solidaridad con los padres de Marta del Castillo en una manifestación emotiva y multitudinaria. Sevilla salió a la calle para arropar a una familia que pide justicia. Miles de personas han participado hoy en la manifestación que se ha celebrado en Sevilla en repulsa por la sentencia que condena a 20 años de prisión a Miguel Carcaño por el asesinato de Marta del Castillo, que cumple hoy 3 años desaparecida. La marcha, que ha durado 2 horas, ha estado encabezada por los padres de Marta, Antonio del Castillo y Eva Casanueva, además de otros familiares. Los padres de Mariluz Cortés, la madre de Sandra Palo, el primer trasplantado de cara o el presentador Cristian Galvez han sido otros de los acompañantes de los padres. Eva Casanueva se ha mostrado visiblemente emocionada por la respuesta de los sevillanos. Pues es brutal, es que no tengo palabras. Te das cuenta que no estás solo, que durante estos 3 años ha habido gente que te ha estado acompañando y hoy lo han demostrado. ¿Está la familia más arropada ahora? Siempre hemos estado arropados, pero esta es la manera de saber que aquello que imaginábamos que nos estaban apoyando, hoy se ha hecho realidad, ¿no? Hoy se ha visto. Bueno, hoy creo que lo que tenemos que hacer es recordar a Marta y pedir que algo cambie en este país, simplemente. Con cánticos como Marta del Castillo, Sevilla está contigo, asesinos que cambien la ley, o jueces y abogados, os habéis equivocado, el recorrido ha comenzado en la Plaza Nueva y ha concluido en el Palacio de Justicia, donde se ha leído un manifiesto. Y después de casi 3 años de proceso judicial, este jueves el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y el exsecretario regional del Partido Popular Valenciano, Ricardo Costa, fueron declarados no culpables en el denominado caso de los trajes de la trama Gürtel. Un jurado dividido, con 5 votos a favor y 4 en contra, consideró que no ha quedado probado que ambos políticos aceptaran prendas de vestir regaladas por esta trama de corrupción.
máxima expectación hoy en Valencia, ante la sede del Tribunal Superior de Justicia. Después de 2 días de deliberación, el jurado popular del denominado Juicio de los Trajes va a comunicar su veredicto. Encontramos al acusado don Francisco Camps Ortiz no culpable del hecho delictivo Desalojen la sala inmediatamente. Llamen a la fuerza pública. Todos fuera. Todos. El jurado, cuya decisión se ha aprobado por 5 votos a favor y 4 en contra, ha estimado que la relación de Francisco Camps y Ricardo Costa con los cabecillas de la trama Gürtel era meramente comercial y que no recibieron regalo alguno en relación a su cargo. Tras quedar absueltos, tanto Costa como Camps han abandonado la sede del tribunal, momento en el que se han vivido escenas de cierta tensión. La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, expresó la satisfacción del partido por este veredicto. Dijo que el PP se alegraba de que la acción de la justicia hubiera triunfado sobre los juicios paralelos que se habían hecho contra el expresidente de la Generalitat y contra Ricardo Costa. Por su parte, el PSOE expresó su respeto a la decisión del jurado popular, pero insistió en la responsabilidad política que le afecta más allá de la penal. En momentos como este, una se pregunta, ¿quién repone la honorabilidad y el buen nombre de 2 ciudadanos españoles que se han visto sometidos desde hace mucho tiempo a juicios especiales, sumarísimos y paralelos, a ataques no conocidos antes en la democracia española? Nuestro respeto a las decisiones y a las sentencias de los tribunales. Pero también, lógicamente, tenemos que diferenciar lo que son las responsabilidades políticas de lo que son las responsabilidades penales. Y desde el punto de vista de la responsabilidad política, mantenemos el criterio de que el expresidente Camps no estuvo a la altura de las circunstancias. Y en la página económica esta semana conocíamos el último y desolador dato del desempleo. 5.400.000 personas están buscando trabajo. La cifra la levantaba Cristóbal Montoro el jueves y este viernes el Instituto Nacional de Estadística hacía pública la encuesta de población activa del último trimestre de 2011. Un día antes de la convocatoria oficial de la encuesta de población activa, la EPA, el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro se adelanta y asegura que España cierra el 2011 con 5,4 millones de parados. En su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, Montoro ha anunciado que esta cifra hace perder la confianza a los 47 millones españoles. La patronal, COE y sindicatos han manifestado su pesimismo ante los datos de la EPA. Para UGT y comisiones obreras es un nuevo golpetazo para el empleo. Además, solicitan al Gobierno central una reforma fiscal, así como del sistema financiero. El ministro de Hacienda insiste que España está en recesión, que se encuentra en la peor crisis de nuestra historia. Para ello, Montoro asegura que las medidas del Gobierno supondrán un crecimiento económico para nuestro país. Pues patronal y sindicatos conseguían alcanzar el lunes un principio de acuerdo en materia salarial. Contempla subidas máximas del 0,5% para 2012 y del 0,6% para 2013. En 2014 los incrementos de salario oscilarían entre el 0,6% y el 1,5% según el incremento del PIB en el año anterior y tendría en cuenta la evolución del IPC e incluso el precio del barril de Brent. Además, sindicatos y patronal acordaron que los convenios deberán incluir cláusulas adicionales que tengan en cuenta la evolución de los indicadores económicos y asociados a la marcha de la empresa, beneficios, ventas y productividad. Y una semana más nuestra economía volvía a ser vapuleada por algunas autoridades económicas. El FMI ha previsto otros 2 años de recesión para nuestro país y el Banco de España, algo más optimista, ha augurado una caída del 1,5% en 2012 y una modesta recuperación del 0,2% en 2013. Además, la Autoridad Monetaria Española ha previsto un aumento del paro hasta el 23,4%. El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ya había avanzado en diciembre que España entraría en recesión en 2012 y el de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha dicho este jueves que está claro que la Comisión Europea revisará la previsión de crecimiento de España para 2012.
Y a pesar de que la práctica mayoría de los organismos económicos no dibujan un horizonte optimista para nuestro país, Rajoy y su equipo siguen descartando la idea de que España pueda necesitar del Fondo de Rescate Europeo. El nuevo gobierno tiene la máxima de que la confianza de los demás depende de la que nosotros tengamos en nosotros mismos. Sin embargo, la directora general del Fondo Monetario Internacional ha pedido que se aumente el Fondo de Rescate Europeo para ayudar a Italia y a España. El Fondo Monetario Internacional pide aumentar los fondos de rescate para ayudar a Italia y a España. Así lo ha solicitado la directora gerente del organismo internacional, Christine Lagarde, en una conferencia en Berlín. Why? Because without it, countries like Italy and Spain, for instance. Lagarde aseguró que unos cortafuegos más grandes son imprescindibles en la Unión Europea para evitar el contagio de más economías con problemas de endeudamiento. Sin ellos, países como Italia y España, que son fundamentalmente capaces de pagar su deuda, podrían incurrir en un problema de falta de liquidez por culpa de una situación anormal en los mercados, afirmó Lagarde. Eso sí, el FMI precisó que se trata solo de aumentar, no de doblar, esos fondos de rescate. El objetivo sería captar 500.000 millones de dólares en recursos para hacer frente a la crisis, pues estima que las necesidades financieras globales de los próximos años estarán en torno a $1 billón. El Parlamento andaluz ha cerrado la legislatura en el último pleno previo a las elecciones, un acalorado debate que se interpretó como el primer cara a cara entre los dos principales candidatos a presidir la Junta de Andalucía. El pleno extraordinario se celebró el miércoles para hacer balance de los últimos 4 años de gobierno socialista. La crisis económica y el escándalo de los SERE centraron la práctica totalidad del debate. La bronca entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central por las cuentas públicas regionales también estuvieron presentes y finalmente Griñán lo admitió. Andalucía no cumplirá el objetivo de déficit comprometido por todas las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Griñán no dio la cifra exacta, pero sí apuntó que será seguramente mayor del 1,4% y estará en la media del resto de comunidades autónomas. El presidente andaluz, José Antonio Griñán, y el líder del PP andaluz, Javier Arenas, se han enzarzado hoy en duras acusaciones mutuas a cuenta de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos de la Junta, en un debate en el Parlamento marcado por la convocatoria electoral. He dicho reiteradamente que mi gobierno deplora, condena los hechos, y no podrá usted negar que colabora para que paguen los culpables y se reintegren los fondos mal empleados. Hemos denunciado, hemos impulsado, hemos investigado y hemos acusado. Y lo hacemos, señor Arenas, para llegar a la verdad. Ustedes, sin embargo, persiguen un fin político. En la réplica del líder de los populares andaluces no han faltado los reproches a la actuación de Griñán. Lleva usted 3 años huyendo de los ERE y buscando a la figura de Francisco Camps. Su responsabilidad es lo que ha pasado con los ERE. ¿Por qué no ha ejercido las acciones judiciales? ¿Por qué no ha reclamado el dinero? ¿Por qué paró la investigación de los ERE? Bueno, ¿que usted ha sido beneficiario o ha beneficiado la investigación? Entonces, ¿por qué recusó a la juez? Con este debate se pone fin a una legislatura que no ha dejado de ser apasionante para el presidente de la Junta, que el próximo lunes firmará el decreto de convocatoria de elecciones para el 25 de marzo, con lo que se procederá a la disolución de la Cámara Autonómica. Y para aclarar las dudas que el Partido Popular tiene sobre la solvencia de las cuentas andaluzas, el próximo miércoles Cristóbal Montoro se reunirá con la consejera de Hacienda. El ministro de Administraciones Públicas quiere conocer de primera mano el estado de las arcas regionales. El Gobierno central y la Junta de Andalucía se reunirán para aclarar la solvencia de las cuentas andaluzas. Tras la noticia de suspensión de pago y la polémica suscitada sobre el asunto, el Gobierno intensificaba sus gestiones para conseguir una cita con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Intentaba cortar una escalada que puede acarrear graves consecuencias en los mercados para Andalucía. Montoro viajará a Sevilla el miércoles próximo y se entrevistará con la consejera andaluza de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, y el titular de Economía, Antonio Ávila. Mar Moreno tuvo que desmentir de nuevo el pretendido desastre en el estado financiero andaluz. Por otra parte, la patronal de la obra pública argumenta que sí hay facturas sin contabilizar y le reclama 1.200 millones de euros a la Junta y no tiene calendario de pago. A pesar de que la patronal de obra pública lo lleva reclamando desde hace más de un año, hubo un principio de entendimiento para saldar la deuda en 5 años, pero quedó parado.
Lo que buscan las empresas es cobrar al menos las cantidades facturadas después del verano de 2011, porque todo lo anterior se computa como deuda antigua y el cobro es aún más improbable. A la Junta de Andalucía le siguen apareciendo nuevos frentes en la administración pública. Esta semana los interinos de Educación boicotearon un acto al que asistía el presidente José Antonio Griñán. Fue la inauguración del Centro de Interpretación Arqueológico. Estaba previsto que las autoridades pronunciaran su discurso en una plaza, pero la presencia de una decena de profesores interinos con bocinas y megáfonos llevó a la organización a prescindir de las intervenciones. Se trataba de un grupo de profesores interinos que llevan encerrados en la Catedral de Sevilla más de 100 días, exigiendo a la Consejería de Educación otra regulación que les permita volver a las clases y que exigieron al presidente una solución. Los interinos llevan encerrado en la catedral desde el pasado 26 de septiembre y reclaman a la Consejería de Educación la derogación del conocido como Decreto 302, que limita la puntuación por experiencia en las oposiciones a aquellos que fueron contratados con antelación al 30 de junio de 2010. El grupo de interinos afirma que se trata de una normativa que vulnera sus derechos a la hora de permanecer en la bolsa de trabajo y también de opositar. Y esta semana que hemos sabido que parte del fondo de 647 millones que la Junta Andaluza destinó a los prejubilados de empresas en crisis terminó invertido en el ladrillo. Si no los remedia los tribunales, ese capital público se habrá perdido para siempre. El gobierno autónomo pagó a las aseguradoras la prima de ciertos ERES al contado. Ese capital destinado para el abono de las pólizas de los prejubilados en cómodas mensualidades durante 15 años se invirtió en deuda pública. Pero hubo compañías como Ford Vida y Apraleven que decidieron invertir bonos basura extranjeros vinculados al ladrillo. La Junta ha asumido los costes para evitar manifestaciones en la precampaña. La deuda con las aseguradoras supera los 300 millones y aumenta cada día, pero la Junta quiere evitar a toda costa las manifestaciones de obreros en la precampaña. El pasado otoño unos 3.000 trabajadores andaluces ya protestaron por los impagos. Por otra parte, la Junta ha iniciado los expedientes de reintegro para 56 intrusos que restituyan a las arcas públicas los 2.800.000 euros que percibieron en forma de pólizas, pese a que nunca trabajaron las empresas beneficiadas por los ERES. Sobre el caso de los ERES, desde el principal partido de la oposición afirman que el gobierno de la Junta está vinculado al Fondo de Reptiles desde el año 1999. Por ello ha pedido al Ejecutivo Autonómico que no trate de culpar a nadie de perjudicar a Andalucía cuando es el propio gobierno que daña su imagen con el escándalo de los ERES y el paro. Y esta semana concluían los conocidos como congresillos del Partido Socialista, del que han salido los delegados que depositarán su voto en el Congreso Federal del próximo fin de semana, del que se sabrá el sustituto de Zapatero. Ambos candidatos, Rubalcaba y Chacón, se dieron como vencedores con una diferencia respecto al otro de unos 130 votos. Los dos candidatos a liderar el PSOE han continuado ir recabando apoyos entre la militancia en el día en que concluyen las votaciones para elegir a los delegados que acudirán al Congreso de Sevilla, de donde saldrá el nombre del próximo secretario general. En Santiago de Compostela, Alfredo Pérez Rubalcaba se ha declarado muy orgulloso por el debate que ha habido en el partido, que es señal, ha dicho, de libertad y de democracia. Rubalcaba ha apelado también a la unidad y la colaboración de todos. Mirad, os voy a pedir que en Sevilla no votéis contra nadie, que votéis lo que creéis que es mejor para el Partido Socialista, que toméis partido por el partido y que si lo hacemos así saldremos de Sevilla más fuertes, más unidos y con un gran proyecto para reconquistar la confianza de los ciudadanos españoles. En Granada, Carme Chacón ha apelado a la necesidad de un cambio urgente y ha añadido que lo peor que puede pasarle al PSOE es caer en el inmovilismo y el miedo. Queremos decirle a la gente que somos capaces de volver a conectar con sus problemas, que más que nunca este partido, sin transiciones, sin interregnos, debe de ser capaz de poner una alternativa sólida en pie, cuanto antes. Ninguno de los dos ha entrado a valorar los resultados de las votaciones de delegados, aunque los equipos de ambos se han atribuido ya la mayoría.
Unas 200.000 personas han visitado la feria Fitur que se celebró en Madrid el pasado fin de semana. Aunque la crisis quedó aparcada durante estos días, la difícil situación económica de las autonomías españolas sí se dejó notar. Según los organizadores, en esta edición la feria ha tenido una extensión de 10.000 metros cuadrados menos, sobre todo la de la zona que antes ocupaban las comunidades autónomas. El turismo es imparable. Ni los atentados, ni las revueltas políticas, ni la crisis económica son capaces de detener el derecho al ocio del ciudadano y su deseo de conocer. Así lo confirma la 32 edición de Fitur. Más de 200.000 personas han acudido a esta feria internacional. Hombre, pues me gusta mucho la parte de León, ¿sabe? Las casas rurales también me gustan mucho, ¿sabe? Tanto nacionales como extranjeras, sobre todo norte de África, básicamente fuera de España. Sí. Todo un éxito según la organización, que destaca su evolución hacia lo profesional. Todo lo importante es que la cualificación profesional de la feria ha sido mejor, así ha sido valorada por los expositores, así nos lo han transmitido tanto en el área de empresa como en el área institucional, y ese es el objetivo de la feria. Por tanto, bueno, pues creo que vamos por el camino que está trazado y que es el de la satisfacción de nuestros expositores. Durante una semana, Madrid ha sido la capital mundial del turismo. Ha reunido a representantes de más de 167 países y a más de 10.000 empresas que han ofrecido en los 10 pabellones del recinto lo mejor de sus destinos. Masajes, degustación de vino, música regional, bailes, colorido, todo el esfuerzo a la caza del turista. Se abre así un esperanzador 2012 tanto desde la Administración como desde las empresas del sector. Vayan preparando sus maletas. Y otro sector, el pesquero, recibirá 4,5 millones de euros en ayudas. Irá destinado a los marineros andaluces que han tenido que dejar de faenar tras la ruptura del acuerdo pesquero de la Unión con Marruecos. Pero este conflicto no es el único en el que también está implicado el país norteafricano. Bruselas ha dado luz verde al nuevo acuerdo agrícola con Marruecos. Al mismo tiempo que Arias Cañete se reunía en Sevilla con pescadores afectados por la suspensión del acuerdo con Marruecos, Bruselas daba luz verde a un nuevo acuerdo agrícola con el país norteafricano, muy criticado por los agricultores españoles, en especial de Canarias, Andalucía y Murcia. La ratificación de la Eurocámara era el último requisito para que entrara en vigor la liberalización progresiva de casi todos los productos agroalimentarios. El Gobierno seguirá muy de cerca la evolución de este tema y pondrá en marcha todas las medidas para que el sector sea competitivo y rentable. Otro mazazo más de Bruselas a los agricultores españoles que se suma al sufrido por el sector pesquero. Arias Cañete y las cofradías de pescadores y de armadores han acordado ayudas por valor de 9,2 millones para los afectados por la cancelación del acuerdo pesquero con Marruecos. Que hemos hecho un esfuerzo de reprogramación. Le hemos dado prioridad a este tema sobre otros temas. La Junta de Andalucía podía haberlo hecho perfectamente con sus fondos. Nosotros considerábamos que este tema era prioritario por una razón sencilla. Porque los hombres y mujeres afectados por esta parada se han visto afectados por una decisión política del Parlamento Europeo. El presidente de la Federación Andaluza de Armadores señala que nadie ha solicitado un sistema de ayudas e insiste en la necesidad de un nuevo acuerdo con Marruecos. El ministro nos ha informado de todo lo que se está haciendo a nivel de la Unión Europea, el viaje a Marruecos, y que se está trabajando en la línea de que haya un acuerdo, que es el objetivo que tiene todo el sector andaluz afectado. Todos los tripulantes de las embarcaciones afectadas cobrarán 45 euros al día desde la suspensión del acuerdo el pasado 14 de diciembre. Las ayudas procederán de los presupuestos generales del Estado y estarán cofinanciadas por la Unión Europea. Y en la página cultural tenemos que hablar de Mega Upload, la página de descargas de películas, documentales y libros, cuyo cierre ha revolucionado la vida de los internautas en tan solo una semana. En estos días han continuado las protestas por su cierre y han exigido un Internet libre. Una treintena de jóvenes se han concentrado en el centro de Barcelona en protesta por el cierre de la página de almacenamiento de descargas Mega Upload y la detención de sus responsables en un acto donde han exigido un Internet libre y neutral. Entre los manifestantes había algunos afectados a quienes la clausura decidida por un juez de Estados Unidos ha pillado por sorpresa y les ha dejado sin poder acceder a archivos que necesitan. Documentos de texto de la universidad, algún
algún vídeo que había grabado yo para tenerlo ahí por si formateaba el ordenador, y ahora pues me he quedado sin. Una cosa es que sea ilegal la página web, otra cosa son nuestros archivos que habíamos pagado por depositar allí. Es como tener un banco y que alguien de repente coja ese banco y lo cierre, y con todo tu dinero. Aunque en el grupo de Facebook donde se había realizado la convocatoria para la concentración contaba con más de 1 millón de inscritos, no ha tenido el éxito deseado y algunos de los representantes se quejaban incluso del tono en exceso festivo. A ver, yo puedo afirmar, yo soy friki, pero una cosa es la fiesta del orgullo friki y que te tomen de broma, y otra cosa es que te estás manifestando contra una ley realmente que es una censura de todo Internet. Los concentrados creen que el cierre de Megaupload es un ataque frontal a la neutralidad en Internet, justo ahora que Estados Unidos está tramitando las conocidas leyes Sopa y Pipa contra la piratería en la red y en defensa de los derechos de propiedad intelectual. El Golfo de Cádiz revela que el cambio climático es una realidad. Lo ha comprobado un equipo internacional de científicos que han encontrado las mismas pruebas que en los cielos de Groenlandia y la Antártida, que evidencian este fenómeno atmosférico. Este barco de investigación oceanográfica atracado en el puerto de Lisboa ha concluido una expedición de 2 meses en el Golfo de Cádiz y la costa sur de Portugal que ha aportado nuevas pistas sobre la potencialidad energética de la zona, el impacto del cambio climático y la periodicidad de los movimientos tectónicos de la Tierra. La expedición, que ha encontrado en capas sedimentarias nuevas evidencias de acoger hidrocarburos que apoyarán la exploración de gas y petróleo en el futuro, ha estado coordinada por el investigador español Francisco Javier Hernández Molina, profesor de la Universidad de Vigo. Y es un objetivo interesante para las empresas de petróleo, por la sencilla razón de que las empresas de petróleo cada vez están yéndose hacia medios más profundos, y en los medios más profundos estos son los sedimentos más frecuentes. Por lo tanto, es un objetivo cara a la perforación de mucho interés. El profesor también nos ha explicado que las muestras obtenidas profundizan en el estudio de movimientos tectónicos donde confluyen la placa europea y africana, a la que se relaciona con terremotos como el de Lorca en Murcia el pasado año. El terremoto de Lisboa, como otros recientes que hemos tenido en Murcia, como ha habido anteriormente en otras localidades, tiene relación con este movimiento relativo entre la placa africana y la placa europea. Las muestras halladas de roca y arena evidencian también la evolución del clima en el pasado, que sirve para entender cómo se comportará de manera natural en el futuro y para comprender la interacción que el hombre ha desempeñado en él. El piano que tocó los primeros acordes del himno de Andalucía ha regresado a nuestra comunidad. Un sobrino del compositor José del Castillo Díaz, autor de la música, ha donado al Centro de Documentación Musical de Andalucía el piano, en el que el artista compuso esta pieza acompañado por Blas Infante, autor de la letra. El compositor José del Castillo compuso al piano la música del himno de Andalucía junto a Blas Infante, autor de la letra. Ese piano ha sido donado ahora al Centro de Documentación Musical de Andalucía, con sede en Granada. Rafael Estevez Bautista, sobrino nieto del compositor, ha querido honrar así la vinculación de José del Castillo con esta ciudad. Y cuando después de la guerra, y después de tenerlo en prisión a José del Castillo, lo destierran, ¿a dónde lo mandan? A Granada. Por eso estoy orgullosísimo de que esté en esta santa tierra, en esta ciudad. El centro, que trabajará en la recuperación de la figura y la obra del músico andaluz ahora en el olvido, también ha recibido algunas de sus partituras y otros documentos. Rafael Estevez ha recordado la intensa trayectoria laboral del compositor, que le llevó a crear orquestas, componer y dirigir. Contó además con numerosos amigos, entre los que se encontraban Manuel de Falla o Isaac Albéniz. El himno fue compuesto por Blas Infante y José del Castillo en 1933 y lo regalaron a la Junta Liberalista que gobernaba en el momento, para que nadie pudiese beneficiarse económicamente salvo los andaluces. Y antes de irnos, les recordamos que esta Casa Metropolitan Andalucía les ofrecerá hasta el próximo 4 de febrero la fase clasificatoria del concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz. En directo desde el Gran Teatro Falla podrán disfrutar de las agrupaciones carnavalescas en un programa presentado por nuestros compañeros Agustín Bravo y Maite Huguet. Además de este programa especial, y a partir de las 6:30 de la tarde, será cuando puedan ver Andalucía Debate. A su término, nuestra segunda edición de informativos, que hasta el 4 de febrero se emitirá a las 8 de la tarde, y a partir de las 9 de la noche tendrán esta retransmisión en directo, el Carnaval de Cádiz, aquí en Metropolitan Andalucía. Les dejamos con las actuaciones que más se han comentado esta semana. Pero bésame primero, que sin tu beso
La Delegación de Fiestas ha recibido más de 19.000 solicitudes para el sorteo de las entradas de la gran final. Expirado el plazo de inscripción, los solicitantes ya pueden comprobar sus datos hasta el próximo 26 de enero en las oficinas del Patronato, en las oficinas de Unicaja o en Internet a través de www.unicaja.es. El listado confeccionado por orden alfabético muestra las peticiones aceptadas con la asignación del número de orden. El sorteo se celebrará el 1 de febrero ante notario y los resultados se podrán comprobar en la misma web. Los ganadores del sorteo podrán retirar las entradas previa identificación con DNI y del acompañante en las taquillas del Teatro Falla hasta el 11 de febrero. Por otra parte, hoy se ha abierto el plazo para participar en las carrozas y el desfile de la Gran Cabalgata. Los interesados deberán inscribirse en la oficina del Patronato hasta el 27 de enero. También el plazo de inscripción está abierto para charangas, agrupaciones familiares y grupos de disfraces que quieran participar en la cabalgata. Eso sí, las solicitudes deberán ir acompañadas del boceto a color del disfraz que compone el grupo. Mientras tanto, sigue desarrollándose el concurso de agrupaciones carnavalescas en el Gran Teatro Falla. Anoche el Coliseo siguió disfrutando de las coplas, en esta ocasión con dos grandes favoritos, la comparsa de Antonio Martín y la chirigota del Selú, con la que les dejamos. Y yo voy a decirle, picharme el favor, llévame la viera. Después de limpiar tortilla, pipa, pipa, pipa. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo fin de semana con un nuevo repaso por la actualidad de España y Andalucía aquí en 5 días. Hasta entonces disfruten y sean felices. Cuidadito con la bebida.